La verdad es que nuestra invitada de esta semana en Featuring comenzó sexy, muy sexy. Esto es lo que se llamaba y que hemos hablado mucho últimamente en el programa, el sonido Eurobeat, que muchas cantantes italianas creaban una especie de sonido Eurodance para países asiáticos, para Japón, y tenían un éxito tremendo. Y ese fue uno de los inicios de Annerley Gordon. La conocemos todos como Ann Lee, la chica del Two Times, hoy con nosotros en Featuring. Annerley, Ann, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Ciao, everybody. ¿Cómo te llamas? Un po' de inglés, un po' de español, un po' de italiano. Okay. Vamos a hacer una entrevista multilingüe, ¿no? En muchos idiomas. Vale. Como vaya surgiendo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar en el programa. ¿Cómo te llamamos? ¿Annerley o Ann? ¿Cómo prefieres? Annerley. Muy bien. Pues Annerley, vamos a comenzar, que vamos a ver muchas cosas. Un momentito, por favor. Annerley, sí. Annerley. Vamos a comenzar y a conocer muchas cosas sobre ti. Queremos saber cómo vivió la música, la música de los años 90, Annerley, pues en un montón de estilos y en un montón de ámbitos que nos trajo el dance, en este caso desde Italia, que es de donde es Annerley, donde se encuentra en este momento. Esta canción que hemos elegido, este Sexy Boy, Sexy Toy, nos da paso para comenzar la entrevista porque, si no me equivoco, fue la primera canción que lanzó como Annerley Gordon. Annerley, es así, ¿no? Fue la primera. Más o menos así. ¿Cómo te inicias en el mundo de la música? Cuéntame, Annerley. Una curiosidad innata por la música, mediante las orejas, en todos los matices. Yo tengo un buen oído por la música en general. Y cuando fui niña pequeña, sí, me gustaba mucho jugar con la música, las notas, las armonías, que sentía procedentes todo, prácticamente cualquiera del tipo de música, también la música clásica, que fue la música favorita de mi padre, la música clásica, bom, bom, bom. Oh, ¿te gustaba? Wow. Soy mucho más atraída a las armonías que al ritmo. Y por eso, sin darme cuenta, me dio la posibilidad de entrenar la voz. ¿Ok? Y solo estrechamente privado. Bueno, ¿y qué artistas nunca para las gentes. Para en ti, mi casa, de forma personal, en casa. Sí, en privado. Nunca de la gente en torno. No eres para compartir con nadie. Me encanta todo, casi toda la música, ¿no? No me gusta es probablemente porque no la entiendo. Las músicas que no me gusta. Es una cosa personal, creo, sarà porque no la entiendo, pero veo en el conocimiento de las virtudes, el gusto es muy personal. Lo creo per la experiencia es diferente, ¿no? El gusto personal no es el talento de las artistas. ¿Y qué artistas concretos? Por ejemplo, nómbranos algún artista que escuchabas mucho cuando eras pequeña. ¿Qué grupos? ¿Qué cantantes? Sí. Dinos alguno. Ahora, mi padre gustaba mucho Mozart, Stravinsky, Beethoven. Fue su hobby a conducir, ¿no? A dirigir. Y ahora entendí ¿cómo se dice? La potencia de la música, en el alma, en el corazón, la fuerza, todo. Y entonces yo en casa fuimos 7 hermanos, 7.
¿ok? Y todas más grandes. Tú eras la pequeña. Y ahora escuchaba Barbra Streisand, Nat King Cole, ABBA, mítico. Qué bonito, ABBA. Genesis, Meatloaf, Shirley Horn, Neil Diamond, y entonces ya los años 80, Spandau Ballet, grandísimos. Alison Moyet, Eurythmics, Howard Jones, que tuve el placer de conocer. Sí. Howard Jones. Sí. Oh, perfecto. E poi la lista continua, però io avevo una grande experiencia de las músicas de mis hermanos. Bueno, Okay. ¿Y en qué momento, Annerley, das el paso, ese salto importante al mundo de la música, das el paso de dedicarte profesionalmente a ello? ¿Cómo surge? Yo no que lo hice, fue una decisión tornada, una necesidad. Pero fue una manda, un regalo del cielo. He conocido a la gente dura, honesta, buena, responsable desde el principio, algo que agradezco cada día. Hoy es un problema porque es una piscina de la música, el mundo de la música ahora y es una piscina de squali, ¿cómo se dice squali? De la gente que ganas. Se puede decir, La gente que tiene ganas de hacer música. Sí. Yo fui mucho afortunada porque hoy en día la gente. Hoy en día bueno, es complicado, ¿no? El dedicarse a la música. Es muy complicado. Es mejor una como pasión. Bueno. Y no una carrera, porque es muy difícil. Ajá. Hoy en día supongo que lo que vienes a decir es que es difícil mantenerse en la música. Antiguamente, sí. Hace años había un progreso, te mantenías durante muchos años y hoy en día es muy difícil el permanecer en el tiempo, ¿no? Dentro de la música. Sí. Bueno, sí, exacto, sí. Y con esas influencias, Annerley, que tenías en casa, escuchando música clásica sobre todo, o grupos pop, ¿cómo cómo terminas en el mundo de la música de baile, en el sonido dance? una necesidad. En ese momento. Había niente soldi. Yo fui povera. Háblanos en italiano. Si no te aclaras en español, háblanos en italiano. No te preocupes. No, me sto perdendo. No so. Sonido dance. No que lo hice yo. Esta es una necesidad. Y simplemente por dinero. Pero conocí a la gente después de escuchar en el estudio. En esos tiempos se cantaba todo en inglés. Fue nuestros beneficios. La lengua materna inglés y un archivio inmenso en la mente de canciones. Fue el momento. ¿Okay? Facevamo tantos cover de las canciones del años 80, 70, 80 y casi todo en inglés. Y ahora fue la più rápido conmigo porque hacer una canción media tiempo, ¿no? Una media hora.
y después un'altra, e un'altra ancora. Las hacíais muy rápido, ¿no? Las canciones. Sí. Bueno, me divierte mucho. Hemos dicho al principio de la entrevista que estabas en Italia, pero tú no eres italiana, tú eres británica. Annalyn Gordon es británica. Además, si no me equivoco, creo que eres profesora de inglés, ¿no? ¿O no? Profesor de inglés. No. No, ahora insegno nelle scuole la lengua inglés. Sí, ¿no? Profesora. Como especialmente niños pequeños, más 2, 3, 5 años. Ajá. Y es fantástico, porque yo enseño con la música, ¿no? Con la chiave, i cartones, le canciones semplici y es muy divertido. Yo creo que el aprender inglés cuando eres nativo de otro idioma con canciones es, como dices, muy divertido. Yo, de hecho, y yo creo que gran parte en España cuando éramos niños, nuestros profesores de inglés nos ponían canciones. Yo recuerdo que me ponían el We Are the Wall de Daniel de Elton John, creo que era, ¿no? Daniel is traveling tonight on a plane. Daniel, 50 años. No, ¿cuántos años esta canción? Uy, pues yo creo que es de mitad de los 80, algo así. 40 años. Sí, puede ser perfectamente. Es un clásico, es bellísimo, muy bonita. Como texto, como interpretación, música, todo. Bueno, también he de decir que mucho inglés no aprendí, ¿eh? Yo me lo pasaba muy bien, escuchaba las canciones, pero no hablo mucho inglés. No me sirvió para mucho, pero fue divertido. Bueno, pues Annerley es británica. Sus producciones se han hecho en Italia porque precisamente Italia es uno de los pilares, o fue en los años 90, uno de los pilares de la música Eurodance, ¿no, Annerley? Sí, exacto. Fue el centro del Eurodance Italia, y son artistas enormes, ¿no? Muchos, grandísimos. Mi hijo Joshua y sus amigos saben perfectamente tus canciones. Quién es Gigi D'Agostino, Black Box, Jam Spoon, Corona y todos estos artistas. Es muy galvanizante, muy gratificante, muy bonito escuchar esta cosa. En tus inicios en Annerley formaste parte de un proyecto que se llamaba Ali and Joe. Fue una de los primeros trabajos que hiciste. Háblanos de ello, cuéntanos, porque a lo largo de toda tu carrera has cantado, has trabajado con muchos nombres, con muchos seudónimos diferentes. Exacto, no me recuerdo 20 nombres de artistas. No lo sé. Luego, a lo largo de la entrevista recordaremos alguno porque además has escrito, has cantado canciones con diferentes proyectos, pero cuéntanos cómo fue, por ejemplo, ese Ali and Joe, ese primer proyecto del que formaste parte. Sí, había hecho varias cosas con Larry Pignanoli. Hago un coro para varios artistas, el letra para canciones, era abundante, ¿no? Pero después que eso quizás quería mostrarle que yo también fui capaz de cantar como voz principal, ¿no? No solo corista, quería ser protagonista de la canción, claro. Exacto, y así nació Ali and Joe, el primer disco de Lion Sleeps Tonight. The lion sleeps tonight. Y eres una de las... La canción se escribió
y entonces una sección fotográfica. Yo, una felicidad enorme, te digo, una felicidad, fue todo un regalo. Y eres para mí todo un regalo. Fue también un regalo seguramente para ti, Anerley, el haber trabajado en los sellos más prestigiosos o para los sellos con todas las producciones que hiciste, para X-Energy, para Sci-Fan, para 21 Century Records. Eran los sellos, nosotros recibíamos esos maxis de importación, que eran los sellos más importantes del dance en Italia en los 90. Me ha sorprendido, como decíamos, esa cantidad de proyectos en los que has participado de una forma u otra, o bien escribiendo, o bien haciendo coros, o en la producción, como el Blue Sky de Julie, por ejemplo, KMC con Denny, el Feel So Fine, que hablábamos con ella hace poco, JK, GK con My Radio, que ha sido una canción importantísima en la música de baile, el Quiero Respirar de Dani, el Dreaming of Fantasy de DJ Panda y Alexa, muchos, ¿no? TH Express. Ajá. Sí, es una canción que es muy popular con la América Latina, es muy popular, yo no sabes, y fantástico. Yo cantaba y escribía, simplemente fue mi pasión. Y solo viví para eso, ¿no? No estaba mirando el reloj, no me importaba nada, salí a pesquera, a Padova, Reggio Emilia, Bologna, Mantova, trabajaba con Giancarlo Pasquini, con Sergio Dall'Ora, y con Larry, con mucha gente. Y trabajaba en la noche como cantante in un'orchestra dell'ISO, ok? Ah, sì? Sì, quindi il valzer, la polka, el tango, como cantante. Sí, canciones de orquesta. Es una escuela por la voz, porque entonces se cantaba siempre dal vivo, siempre. Una de las canciones que me ha sorprendido mucho, Anerley, que fuiste voz y que es importantísima en España y en Valencia, si no me equivoco, es este tema. I Drove All Night, el tema de Bandido. Esta canción tuvo muchísimo éxito. A día de hoy se sigue escuchando muchísimo aquí en Valencia. Ahí está, Mauro Farina. Y es Anerley Gordon, la vocalista de esta canción. ¿Te acuerdas de la letra? ¿Podrías cantar un poquito? Sí. Espera. Fantástico. Esta canción que era un cover, no recuerdo ahora de quién era, sí. de Cyndi Lauper, ¿no? Sí, exacto. Cyndi Lauper era el original y tuvo muchísimo éxito. Bueno, además has puesto voz a producciones muy destacadas del dance, que me quedo sin voz yo precisamente. Lee Marrow, a Bandido con este Drove All Night, a Ken Laszlo, a House Cream con el Get Me Into Your Heart, que es una canción también importantísima. El Rock My Heart de Orlando, aquí harías coros, ¿no? Ajá. En el Rock My Heart de Orlando. El Touch Me 95 de Masquerade con Bandido, DJ Spacey con una versión del Jam de Van Halen, creo recordar. Has puesto voz también a algún proyecto de Akai BG, concretamente creo que fue al Guay, y el Too Easy de Babilonia, que lo hemos escuchado antes, y que el Too Easy de Babilonia es un exitazo importantísimo también en España. Y entonces una otra cosa, una otra canción, We Are The World. Con Farina. Ajá. Y ahora a hacer 5 o 6 voces diferentes, ¿no? A Cyndi Lauper, a Michael Jackson, Dionne Warwick. ¿Tú hacías todas? No, todas no. Cada cantante hacía una diferente.
5 o 6 voces diferentes, sí, en el disco. La verdad es que si entramos en la página web de Annerley, están todos los discos a los que ha escrito, compuesto, puesto voz, todos están en el... Casi todos, sí. Sí. Bueno, pues vamos con más cosas. Aparte de interpretar los temas, de poner voz a las canciones, te encargabas en la creación, como decíamos, en escribir, en creación de música, en componer, en producir también, ¿no? Hacías un poco de todo. Un poco de todo, porque a cantar es bellísimo, mucho divertiente. Pero después el texto y después la intención, es una colaboración con i musicisti. Y una de esas colaboraciones a la hora de componer, de escribir, fue un tema importantísimo, como fue el Rhythm of the Night de Corona. Fuiste una de las coautoras de la canción. Mamma mia! Il mio testo in principio ho trabajato con gigantes aquí en España, Francesco Bontempi. Luego, esa es una versión de Try Me Out, Lee Marrow. Porque el Try Me Out no era de Corona. El Try Me Out se publicó anteriormente por Lee Marrow. Exacto, sí. En el año 93. Pero es mejor con la voz de Corona. Exacto, a mí me gustaba mucho el Try Me Out, el Baby Baby, bueno, hay una cantidad de canciones. Fantástico. Bueno, Ann Lee, ¿te han confundido mucho con el director de cine por esto de Ann Lee? Vamos a tu época, Ann Lee. No. ¿No te han confundido? ¿Sabes? Hay un director de cine que es Ang Lee. ¿Nunca te han confundido Ang con Lee. él? Es un grande, pero nunca más. En las redes sociales, a la hora de llamarte, te han mandado un email pensando que eras el director, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el proyecto de Ann Lee? Ese proyecto que te dio tantos buenos momentos, con canciones importantísimas como Two Times, como este Ring My Bell de Anita O'Ward, que hiciste una versión, con un álbum fantástico, que yo por cierto tengo ese álbum, y un montón de canciones. Cuéntanos cómo surge Ann Lee. Ann Lee fue una aventura. Me gustaba cambiar siempre la voz, el timbro. Sí. Y eso es un proyecto nuevo que me gustaba mucho. Y también a Larry y a Pocho, Marco Soncini, es un grande, es una persona muy semplice. Simple. Sencilla mejor. Y pues Dreams fue verdad un sueño para mí. Dreams es un álbum escrito por el corazón que reflejaba entonces la vida sentimental. Entonces, ¿no? Yo estaba y soy muy in sintonia con el Pocho o Marco Soncini o Pochil anche también. Es un gran guitarrista, ¿sabes, no? Sí. Okay. Hacíamos canciones con una simplicidad y velocidad increíble, que las ideas del definitivo cambiaba muy poco. Una idea y era prácticamente el definitivo, ¿ok? En 40 minutos, poquísimo, muy poco. Me recuerdo conduciendo a casa mía tarde por la noche, satisfecha y realizada. Fue ese álbum del que nos habla Annerley, Dreams, fue publicado en 1999, que recogía todas esas canciones de Ann Lee, en este caso. Y bueno, después hubo un descanso, ¿no? Después de la publicación del álbum Dreams, hasta 2003, que llegaba el No 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 con Satisfaction Remix a cargo de Benny Benassi.
Sí. Esta canción estaba por todo el mundo, mucho en Portogallo. Ujú. Se basaba en Just an Hour, del álbum So Alive, el segundo álbum de Annie, ¿no? Me parecía extraño porque no me gustaba mucho. No. Prefería Just an Hour. Ah, esta no la... la enti- versión más melódica. Entiendo que no la escribiste tú, entonces, el No. No, ¿la escribiste tú? Era basado con Just an Hour y entonces el texto fue más o menos, la intención fue más o menos Just an Hour. Pero ¿cómo a la hora de escribir las canciones, los productores... Lo modificado. Pero los productores... El texto un poquito modificado Sí. por entrar nella versión dance. Pero ¿cómo lo hacíais? ¿Los productores te daban una música y tú escribías una letra? ¿O tú tenías letras y después le ponían la música? No, primero la música. Primero la música y... Porque era la intención que cambiaba. Ajá, claro. Para cuadrar, supongo, la letra con... Sí, con los la golpes. intención de cantar es muy diferente. So Alive se lanza en 2007, que era el último nuevo álbum que fue para 2007. Después, unos años más tarde, en 2010, lanzas un EP, un mini LP con 11 remixes y un tema nuevo que era Two People, ¿no? Two People, sì. Beh, prima era So Alive, tan vivo. ¿Cómo fue? Two People, sí, fue una canción propuesta por Los Limits. No estaba segura de cantar eso porque no tenía nada que ver con mi vida entonces, ¿no? Uh-huh. Pero no es mala como pieza. Sí, tiene una atmósfera muy bonita. Sí, pero todas tus canciones tienen una esencia muy bonita. A mí me gustan mucho todas las canciones que has hecho como Ann Lee. Todas tienen algo muy, muy especial. Bueno, ¿cómo ves la escena musical actual, Anerley? ¿Cómo ves la música actual, en estos momentos? La música actual es... la escena musical actual la veo un poco de mala calidad. Ajá. Por eso pero vamos a revivir la música de los años 80 y 90. Esa gran fortuna que esta música nunca pasa de nuevo. Nunca. ¿Y qué te parece ese éxito que ha vuelto de festivales, de nuevas actuaciones, de ese dance del 90 y 2000, que está habiendo un boom en todo el mundo de la música dance? Fantástico, es fantástico. Bueno, soy muy contenta, soy muy contenta que mi hijo y sus amigos saben perfectamente, como decía primera, ¿no? Que Gigi D'Agostino, estas artistas grandísimas de los años 90, y saben perfectamente quién es, ¿no? De tu hijo quería... Gabri Ponte, Gabri Ponte, DJ Ross también. Bueno, son productores que han tenido muchísimo más éxito en Italia, algunos de ellos. En España llegó alguna referencia, pero en Italia el dance de los 90 incluso creo que tenéis algún canales de televisión de música dance, ¿no? Específicos. Creo que sí. Hay programas y canales dedicados a la música dance. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Anerley? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 15. 15. ¿Y a él le gusta el reggaetón? No, creo que no. Creo que no. Vamos, que se ha adaptado. Mi hijo escucha todas las músicas, ¿no? Y la música clásica no. Música clásica no.
però il reggaeton, el melódica, todo. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí. De 15 años. Te lo iba a decir, que eso es buenísimo, que le guste toda la música, porque además con el que te guste toda la música conlleva también a la hora de realizarte como persona que te guste un estilo, y más un estilo como el reggaetón, y con los mensajes que lanza. Un secreto, a mi hijo le gusta también Anne Lee, pero no lo dice. No. Pero la escucha. La escucha en casa. Tú te escuchas en casa a tu hijo escuchando a Anne Lee. ¿Lo ves? Y cuando yo estoy fuera de casa. Sí. ¿No? Te escucha. Lo escucha. Sí. Y también High Energy, ¿no? Ajá. Eurobeat. Sí. Increíble. Ah, sí, porque de Eurobeat, ¿cuántas canciones has podido hacer de sonido Eurobeat? ¿Cuántas canciones? Has hecho más, has hecho más que de Eurodance, ¿no? Mucho más Eurobeat. Eurodance y Eurobeat, todos. ¿Sí? Sí. ¿A día de hoy sigues haciendo Eurobeat? Sí. ¿Sigues grabando canciones de Eurobeat? Y... No. Nunca abandonar. Pero no, el Eurobeat, por ejemplo, en Japón no ha pasado de moda, sigue teniendo éxito. Sí. Y también en Holanda, y en particular aquí en Europa, en Holanda. Bueno, es muy... Annerley, con el gran éxito que tuviste, llama la atención, hablando antes de festivales, que no has sido una de las artistas que está en muchos festivales de sonido Remember. ¿Esto a qué es debido? ¿Por qué? Porque Anne Lee fue una figura muy importante. ¿No te llaman, me quieres decir? No, me encantaría hacer tantos espectáculos como antes. ¿Pero no te llaman o no te apetece? ¿Por qué? Probabilmente porque yo soy soprattutto prima de otras cosas soy mamá. Y creo que es normal un hijo pequeño a ser mamá. Ajá. Pero si te llaman... Y a la época no me gustaba viajar mucho porque me gustaba estar a casa, en mi casa con mi hijo. Bueno, y si ahora mismo te está viendo un empresario de conciertos y quiere contratar a Anne Lee, ¿te puede contactar o no te puede contactar? Sí. Que la contacte. Sí. Muy bien. Mi hijo ahora tiene 15 años. Vale. Yo, sí. Entonces, Anne Lee, vamos a dejarlo claro, Anne Lee está disponible para eventos, festivales de música, dance, remember, en cualquier parte del mundo. Así que si quieren tener a Anne Lee en el cartel, que no ha estado hasta ahora, pues Anne Lee está abierta. Así que sería... Anne Lee, novedad. A ver, okay. Cuéntanos. Novedad, Anne Lee ha decidido de quitar cualquier vínculo vocal y musical por convertir simplemente a Anne Lee vocalist. Y ahora es un espectáculo como Anne Lee para mí es fantástico. Esto significa que podrías cantar otras canciones que no han sido Anne Lee, ¿no? Sí. Podrías cantar, por ejemplo, Por ejemplo, si te contratan aquí en Valencia, tú puedes venir y cantar, además de Anne Lee, el Hydrophone Eye, por ejemplo. Claro. Bueno, pues que tome nota los empresarios que Anne Lee está ahí en marcha. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora mismo, actualmente? ¿Qué hace Anne Lee? Sí.
Sí, ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas, además de ser profesora? Escribo, canto, registro, lo que quiero con quien quiero. Bueno, opción bien meditada. Hace ya 3 años, junto con el Off Limits, que Off Limits es mi familia, prácticamente, y nuevos amigos maravillosos, ¿no? Que siempre han seguido en mi carrera. Estoy mucho más presente en las redes sociales, gracias a ellos. Ok, son muchos más expertos que yo. Yo no sabe nada. También me encanta enseñar mi idioma, como hice en la escuela, y bambini, ¿cómo se dice bambini en español? Niños pequeños, ¿sí? Y tras algunos años volví a escribir, hasta los resultados son bastante buenos. Sí. Estoy haciendo streaming también. Haces muchos lives. Sí. Sí, soy realmente feliz de eso, me divierte mucho. Tengo tantas colegas que me hacen compañía, Natalie, Dani, Kim, todos amigos muy caros, muy buenos. Haces una cosa. Hablamos, comunicamos con nuestros fans. Y haces una cosa, Nerley, no sé si la sigues haciendo actualmente, pero la has hecho durante la cuarentena, el confinamiento, que era Can You Sing a Song, ¿no? Que era Can You Sing My Song? Can You Sing My Song, que era invitabas a varias artistas y cantabais canciones de la otra, ¿no? O algo así. Algo así. Sí. Una cosa nueva. Pero ahora es un título nuevo. Adesso se llama Stream Team. ¿No? ¿Y esto qué es? De llamarlo Stream Team. ¿Esto qué es? Stream Team. Stream Team, sí. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Con Stream Team se puede hacer todas las cosas y hablar de esos artistas o de grandes, la música favorita, y como el salotto con un buen café que se hablan en compañía. Una charla, ¿no? Una charla entre amigos. Una chat, pero también cantar. Y cantar, eso que no falte. Cantar que no falte. Sí. Bueno, y para todo el mundo que quiere ver esos lives, esos streamings y todas las cosas que Anerley hace en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Cuéntanos. Ok, y su Facebook, Anerley Music, y también su Instagram, Anerley Music, y la página. Página okay. Web. La página de internet, sí, anerleymusic.com. Tutta la discografia, los indirizzi, la discografía, la biografía, ¿no? Sí, y los números por el contacto, y newsletter, mis amigos, esta gente maravillosa que me curan todo la parte social, ¿no? Menos mal, no mal decirlo. Mark, te quiero mucho, Mark. Pero todo lo que hace para mí es un grande, ¿okay? Pues muchísimas gracias, Anerley, por haber estado con nosotros, que te seguimos en todas esas redes que nos has dicho, en la página web, para que todo el mundo sepa que Anerley Gordon sigue en activo, sigue haciendo música. Los años pasan, pero nosotros ahí permanecemos apoyando y aportando cosas nuevas a la música dance de los años 90, y en featuring, pues ya que estamos entrevistando a los mejores del Eurodance, no podía faltar
alguien como Anerley hoy con nosotros. Muchas gracias, que tengas muchos éxitos, que te vaya todo muy bien. Un besito muy fuerte desde España a Bacio, ¿no? A Bacio, Bacione, Bacito. Bacio, grandissimi abbracci. Grandissimo Bacio. Gracias, muchas gracias. Perdóname la pronuncia. Lo has hecho genial. Quiero estudiar español. Lo has hecho genial, lo has hecho muy bien, pero estudia un poquito de español porque seguramente a partir de ahora te van a contratar mucho en España, entonces tendrás que aprender un poquito mejor español para venir para acá, ¿ok? Anerley Gordon, gracias. Gracias.